Listo, estamos ya por aquí. Hola, ¿qué tal? Espero que estemos bien de salud, espero que estemos muy bien en todo aspecto, a nivel personal, a nivel laboral, en todos los aspectos, a nivel familiar también. Y bueno, vamos arrancando ya para que no nos gane el tiempo, porque a veces el tiempo es un poquito ingrato, darle la bienvenida, darle las gracias a la institución por la oportunidad de brindar esta pequeña ponencia con ustedes y lógicamente sabemos el objetivo es aprender, es seguir aprendiendo, seguir capacitándonos y esta vez con un tema bastante importante y creo yo de bastante coyuntura porque estamos viendo en nuestra realidad actual que el uso de las técnicas, ¿no? Dentro de la terapia eh, cognitivo-conductual hoy en día está en todo su auge. Nelly, quizás por los resultados que nos brinda, Nelly, quizás por las estrategias, porque son un poco más dinámicas al ser conductual. ¿Por qué motivo? Lo vamos a ver dentro del contexto del desarrollo del día de hoy. Así que arrancamos ya, bienvenidos a todos y espero, lógicamente, poder aportar un poquito, un granito de arena en el aprendizaje de todos el día de hoy. ¿Sí? Presentarme primero, mi nombre es Nelly Mori, soy licenciada en psicología, colegiada ya con más de 11 años. No estoy viejita, tengo 35 años, con más de 11 años ya de experiencia en el área de la psicología, formación en un enfoque cognitivo-conductual, he trabajado en colegios, he trabajado en la Universidad de Cerro Vallejo, trabajo también actualmente en el Colegio de Psicólogos, he trabajado en consultoras, el tema organizacional. He sido capacitadora también de algunas otras instituciones, docente del Instituto Técnico Superior Cibertec, entre otras instituciones, ¿sí? Así que para no hacerlo más largo la presentación, vamos ya con el tema del día de hoy, la terapia cognitivo-conductual. Qué importante, ¿no? Porque lógico, yo te voy a dar teoría, y vamos a tratar de darte pinceladas como para que te interese quizás un curso mucho más a fondo, ¿no? Sobre este tema, sobre estas técnicas de terapia cognitivo-conductual, sabemos que es un tema muy amplio, pero adicional a la teoría, y creo que es lo principal antes de la teoría, poder tocar un poquito la realidad que vivimos hoy en día, cómo es que nosotros tenemos, porque tú sabes, la terapia cognitivo-conductual la desarrollamos en cierto campo, ¿no? De la psicología. ¿Qué tipo de pacientes, Nelly, voy a ver yo para poder aplicar estas técnicas o estas herramientas que tú nos vas a de repente introducir un poquito el día de hoy? Es importante conocer nuestra realidad, no solamente a nivel mundial, sino también a nivel local, ¿no? Mira, tenemos, por ejemplo, entre el 10 al 20% adolescentes con un trastorno mental. Y estas cifras, según lo que hemos ido viendo, ¿no? En noticieros y de estudios y demás, reportajes, qué sé yo, estas cifras lastimosamente van a estar mucho más fuertes, mucho más altas mientras el tiempo vaya creciendo, si nosotros no solamente nos enfocamos en la intervención, como es el tema cognitivo-conductual, sino también enfocar la salud mental, el bienestar emocional desde la perspectiva de la prevención. Qué importante es tocar este tema porque todos estamos involucrados en la prevención, ¿no? La mitad de los trastornos mentales iniciando, mira, 14 años o antes. Imagínate un niño que está en pleno auge de su etapa, ya empiece a vivir situaciones o a vivir experiencias, a tener estos, estas dificultades, digámoslo así, en su vida, ¿no? A nivel de sus experiencias por un trastorno mental. Los suicidios, que por ejemplo hoy en día estamos más, ¿no? Tenemos más información, más casuística acerca de este tema. Entonces, es importante tocar esta población, porque si nosotros atendemos esta población hoy, mañana más tarde tendremos adultos con mayores posibilidades, ¿sí? Ahora, te coloco esto porque estamos hablando de realidad mundial. Y definitivamente tú me dirás por ahí, Nelly, yo los conozco. Tengo a Diego Berti por ahí, el Guasón, un personaje que, oye, oye, y de verlo nada más, que me inspira. Todos, Amy Winehouse, el famosísimo Hombre Bicentenario, ¿no? La película de Patch Adams.
Em, La Máscara, Jim Carrey, qué lindo sus personajes, Nelly, cómo le salen tan natural, ajá. Te he colocado estos personajes porque definitivamente ellos han pasado por situaciones emocionales muy complicadas. Yo te invito a que averigües a un poquito más de la historia, en algunos casos del personaje, como es el Guasón, y en otros de quien lo interpreta, como por ejemplo en el caso de Jim Carrey. Tenemos a Diego Berti, ¿no? Un artista nacional que lastimosamente hasta ahora no quedan claras las cosas, pero al parecer tomó la decisión de quitarse la vida. ¿Por qué? Un intento, un acto suicida, ¿no? Hablamos de depresión, hablamos de consumo de sustancias, hablamos de etc. de cosas en todos los personajes que vemos aquí. Entonces, te pongo un poquito para que no nos alejemos de la realidad, porque a veces pensamos que esta realidad de trastornos mentales, en donde vamos a llevar a cabo la terapia cognitivo-conductual, está solamente en gente de repente de bajos recursos, en gente que económicamente, culturalmente o intelectualmente no tienen los beneficios que otros sí tienen, cuando es totalmente falso. Esto no depende, un trastorno mental, sabemos, no depende de un tema económico, no depende de un tema rural, urbano. Lo que sí es el tema del tratamiento. Muchos de los que vemos en pantalla quizás han podido acceder a un tratamiento psicológico, psiquiátrico incluso. ¿Qué pasa con las personas de zonas rurales, con las personas que no tienen ni siquiera servicio de luz o agua? Podrán recurrir, imagínate, a un tratamiento cognitivo-conductual para un tema emocional. Quizás no tienen esa facilidad y es más, podríamos decir que ni siquiera tienen el acceso a un diagnóstico. Entonces, es importante que nosotros sepamos un poquito nuestra realidad acerca de ello. ¿Ok? Entonces, vámonos ya al meollo del asunto y entendamos, conozcamos que la terapia cognitivo-conductual, como muchas de las herramientas que tiene la psicología, es netamente una herramienta, una estrategia. Quien talla en madera utiliza martillo, utiliza desarmador, cincel, clavos, etcétera. Nosotros los psicólogos trabajamos en la conducta y nuestras herramientas son las técnicas. Parte de ello el psicoanálisis, parte de ello la terapia cognitivo-conductual, que es la que estamos trabajando el día de hoy y conociendo un poquito más. El ser humano, como todo individuo, se adapta, ¿cierto?, a las situaciones, a su entorno y trata de sobrevivir en él. Sin embargo, cuando hay un padecimiento psicológico, emocional o mental, este entorno no cambia, pero sí cambia la forma en la que experimenta sus vivencias el individuo en este entorno. Lo que se busca con la terapia cognitivo-conductual es un poquito generar esa adaptación correcta del ser humano, es decir, que sea funcional, es decir, que sus conductas sean no correctas, porque no podemos decir correcto o incorrecto, pero sí que sean los más adaptativas al entorno en donde se desarrolla, ¿sí? Entonces, esto se logra cuando nosotros podemos decir, ok, estamos modificando el comportamiento del ser humano con el que estamos trabajando gracias a el tema de poder modificar también o ayudar a modificar, porque no hacemos magia, ayudar a modificar un poquito los pensamientos que muchas veces son erróneos, por tanto, traen consigo como consecuencia comportamientos poco funcionales y poco adaptativos. Entonces, al ayudar, contribuir con este paciente o con este cliente, con la persona, en modificar un poco el pensamiento, sí o sí, corto, mediano, largo plazo, va a terminar, en la mayoría de los casos, por modificar el comportamiento. Esto va a generar una mejor calidad de vida en el ser humano, ¿ok? Centrándonos en la recuperación de las personas en base a la información que disponemos sobre, como te decía, su funcionamiento en su entorno social o en el entorno en general en donde se desarrolla. Entonces, la terapia cognitivo-conductual te va a ayudar como especialista a identificar conductas, pero también creencias. Recuerda, y es un punto muy importante dentro de la terapia cognitivo-conductual, las creencias irracionales. Yo te invito a que las busques, son muchas,
Pero, por ejemplo, de que nadie me va a ayudar, yo tengo que hacer mis cosas solo, yo, etcétera, entre muchas otras creencias irracionales que el ser humano guarda en sí mismo. Nelly, yo soy psicólogo, yo no tengo. Falso. Todo ser humano en algún o determinado momento llega a generar estas creencias irracionales. Cuando estas creencias forman ya parte de tu vida, se generan conductas que lastimosamente mellan tu desarrollo social y tu desarrollo personal, lógicamente. Lo que buscamos bajo esta herramienta es un poco generar conductas más saludables en base a estas creencias. Es decir, voy modificando, voy contribuyendo con el paciente a modificar esas creencias por creencias o ideas o pensamientos un poco más saludables. Por lo tanto, la conducta será mucho mejor. Entonces, aprendemos, el ser humano aprende hasta el día de su fallecimiento, ¿verdad? Con esta técnica, el ser humano aprende. Ojo, hay habilidades que van a aprender, pero hay habilidades que con la ayuda de nosotros como especialistas, el ser humano va a despertar. Mira, yo te quito la impresora y te digo, tienes 10 minutos, media hora para hacer este dibujo. No puedes cortar y pegar, no puedes calquear, no puedes imprimir. ¿Quién quita? Y tú tienes la habilidad, la destreza de dibujar, pero la tenías guardada porque siempre has impreso. Entonces, el especialista lo que hace es un poco eso, mediante técnicas que vamos a ir viendo, mediante técnicas lo que va a generar es eso, despertar habilidades que el paciente tenga, pero que no las utiliza porque no lo ve necesario, uno. Y dos, tratar de fomentar, estimular en el paciente o en el cliente ese tipo de habilidades, ¿ok? Sustituyendo conductas que han sido negativas por otras que puedan ayudarlo. Lógicamente, que sean de su interés, que él pueda realizar, no vamos a pedir imposibles, pero que lo hagan sentirse satisfecho y lógicamente que lo hagan sentirse bien consigo mismo y con el entorno. Mira este ciclo. Todos en algún momento hemos dicho esta frase, ay, eso es un círculo vicioso y da vueltas y nunca termina. La terapia cognitivo-conductual agarra un poquito, se coge un poquito de este dicho. Y literalmente es cierto, pues, porque tus acciones, tus pensamientos y tus sentimientos van dando vuelta de manera cíclica. Nosotros nunca dejamos de pensar, nunca dejamos de sentir y nunca dejamos de actuar. El enfoque de la terapia cognitivo-conductual no es que el paciente deje de alguno de estos tres aspectos. El enfoque y el objetivo es justamente que el paciente o que el cliente, el individuo, aprenda a de repente dosificar acciones mediante los pensamientos que puede ir modificando y que esto le produzca sentimientos, emociones agradables, tanto para su desarrollo personal como social, obteniendo un control sobre sus sentimientos, pensamientos y acciones. No resulta tan sencillo, no es fácil, definitivamente esto lleva un tiempo, tiene un tratamiento, digámoslo así, en una línea de tiempo. No es tan fácil como de repente yo te programo 2 sesiones, en la tercera ya estás listo. No funciona así y nosotros como profesionales debemos siempre informar bajo la premisa de la verdad a nuestro paciente, ¿no? Explicarle en qué consiste, qué es lo que vamos a necesitar, que de por sí es la voluntad también del paciente, y lógicamente un chequeo, un control, un monitoreo constante, el hecho del compromiso, ¿no? La conciencia de enfermedad que le llamamos nosotros dentro de la psicología, porque es necesario. Ser conscientes es el primer paso. Yo te invito a que leas Los 12 Pasos, es un libro hermosísimo de Alcohólicos Anónimos, y el primer paso es ese, la aceptación. Qué importante es que yo acepte que algo está sucediendo conmigo. Primero tenemos que desarrollar eso con nuestro paciente. Entonces, la terapia cognitivo-conductual va a lógicamente ayudar, contribuir a la solución de alguna dificultad, algún conflicto interno o externo. Pero para eso debo detectar el problema. Para eso debo, y ojo, esto es una diferencia
que tiene la terapia cognitivo-conductual en base a otros sistemas de terapias. Como terapista, terapeuta cognitivo-conductual, yo debo conocer, sí, situaciones pasadas, debo conocer qué puede haber causado esta situación actual. Sin embargo, mi tratamiento y mi seguimiento, mi monitoreo, mis técnicas no se van a basar en corregir el pasado, como por ejemplo lo podría hacer el psicoanálisis, sino se va a enfocar en corregir el presente. Lógicamente, si yo corrijo mi presente, mi futuro va a mejorar, ¿no? Va a tener por ahí un cambio, una modificación. Entonces, ese es el punto central y justamente por eso es que hoy en día resulta ser la terapia cognitivo-conductual una opción mucho más óptima para los pacientes. Uno, por eso, porque no llego a lastimar tanto, digámoslo así, el paciente lo ve así, al paciente tocando su pasado. Me baso, lo toco, sí, porque necesito conocerlo como información, pero me baso en su presente. Uno. Dos, por un tema de tiempos. Y tres, como te decía, por un tema de dinamismo. Es mucho al ser cognitivo-conductual, se va a basar más en acción. Entonces, lógicamente, el paciente se va a sentir más involucrado también con el tratamiento. El momento de aparición es importantísimo que nosotros detectemos en qué momento, quizás no puntual específico, pero lo más cercano posible, las circunstancias, cómo es que aparece esta dificultad o esta situación que está vivenciando la persona, cómo se ha ido desarrollando y como te decía, cómo va en el transcurso del tiempo, en la línea de tiempo. Ahora, mira, hablábamos de las creencias irracionales y dentro de los puntos céntricos que trata la TCC, la terapia cognitivo-conductual, también están las distorsiones cognitivas. Son 10: inferencia arbitraria, catastrofismo, comparación, pensamiento dicotómico, descalificación de lo positivo. Todos tenemos este. El 5 todos los tenemos en algún momento de nuestra vida y creo que todos en realidad, ¿no? El razonamiento emocional, la construcción de la valía personal en base a opiniones externas, la adivinación, el etiquetado y la magnificación. Tú me dirás, Nelly, pero si todos lo tenemos, entonces todos deberíamos seguir terapia cognitivo-conductual. La diferencia, uno, es la intensidad. Dos, es cuánto afecta tu vida cotidiana. Si imagínate, de repente yo construyo mi valía personal en base a una opinión externa, por ejemplo, ya, vamos a agarrarnos de este ejemplo, en base a mis ponencias, ¿no? Y yo recuerdo la primera ponencia, uy, no, fue un desastre. Todos se quejaron, todos criticaron, sí, ¿qué pasa si yo me agarro de esos comentarios externos y no me supero, y no mejoro, y no veo técnicas, y no estudio oratoria, y no, me sigo quedando ahí, me estanco? La diferencia entre quizás nosotros con un paciente es que el paciente si llega a estancarse por alguna de estas distorsiones, quizás nosotros, bueno, sí, me dijeron esto, lo tomo como una sugerencia, ya voy a mejorar esto, salgo. Ya esa distorsión cognitiva me ayuda a mejorar y ya no sigue como una distorsión. En cambio, en los pacientes esto obstruye su desarrollo social, su desarrollo de autonomía, de independencia emocional. Y ahí es que nosotros ya pues somos la emergencia, digámoslo así, ¿no? Somos ese lugar de emergencia al que tiene el paciente que acudir sí o sí para poder ayudarlo un poquito. Ahora, aquí tenemos las restantes. Leer la mente, minimización, sobregeneralización. ¿Cuántas personas hacen esto? Perfeccionismo, abstracción selectiva y el famosísimo debería. Vuelvo y te repito, todos en algún momento las hemos tenido y eso creo que nos ayuda también a un punto importante dentro de las sesiones, el famosísimo rapport y la famosísima empatía, que son tan importantes dentro de una sesión de terapia. Porque tú justamente, habiendo de repente, y eso te va a generar ahorita, aunque no lo creas, un autoanálisis. Tú te vas a poner a pensar, a ver, ¿cuál de estas 16 puedo haber tenido yo en algún momento? Eso, cuando llegue algún paciente a tu consulta, te hará pensar en, no es fácil.
No es fácil vivir, no es fácil pasar por lo que mi paciente está viviendo. Entiendo, ¿no? No me pongo en el lugar de la otra persona literal, pero entiendo, asumo que es algo difícil y esa empatía, ese rapport me permitirá desarrollar sesiones que realmente sean fructíferas para el paciente. Ahora, mira, estas creencias irracionales de las cuales yo te hablaba, las tenemos aquí en lista y yo te sugeriría no que analices a todas las personas, porque a veces cuando nosotros entramos a practicar algún tema es como que todo lo vemos, todo lo observamos, analizamos. No lleguemos a ese punto, pero de repente céntrate en algún caso puntual, imaginariamente, que hayas visto o que quizás en la tele, qué sé yo, y empieza a analizar un poquito sobre esta única persona. A ver, qué creencias, a ver qué distorsiones veo que de repente podría tener esta persona, ¿no? Y mira estas creencias, que debo ser aprobado por los demás, que debo ser fuerte en todos los aspectos, que la maldad es voluntaria y debe ser castigada, que debes obtener todo, sí o sí, lo que te propones. Ojo, en el sentido este, por ejemplo, el número 4, no en un sentido motivacional, porque ahí estaríamos excelente, sino en en un estilo en el cual tú, así se muera alguien, tú tienes que obtener lo que tú te has propuesto o lo que tú quieres, ¿ok? Hay que hacer por ahí la diferencia. Y de eso, para hacer justamente unas buenas diferencias y no confundir, no caer en errores, hay que hacer una buena observación de conducta, hay que hacer una muy buena entrevista conductual, una muy buena anamnesis, ¿no? Entonces, ahora, vamos a hablar un poquito porque el tiempo nos apremia y quiero tocar un poquito las estrategias. Em, Vamos a hablar de algunas técnicas, sí o sí, que trabajamos en lo que es la terapia cognitivo-conductual. Recuerda, mis estrategias, lo que yo voy a utilizar con el paciente, no lo hago para cambiar su pasado, no lo hago para superar algo que le haya sucedido anteriormente, lo hago para mejorar su calidad de vida actual, ¿ok? Para que sea más autónomo, para que sea más independiente, para que emocionalmente se sienta más seguro de sí mismo, hablando de ahora, del momento actual. Nelly, y así a rajatabla yo tengo que cumplir las técnicas como tú las vas a explicar. Mira, hablemos por ejemplo de las ponencias. Yo soy Nelly y la otra ponente es Juan. Juana y Nelly te pueden brindar la misma información, pero tú vas a hallar diferencias. Vas a ver hasta las mismas PPTs, pero de repente Nelly te lo explica de una forma y Juana te lo explica de otra. A ver, dime tú cuál llega más al público. Cada uno decide según su forma de aprender. Entonces, en el caso de las técnicas que nosotros vamos a aplicar, se ciñe al mismo patrón. La técnica va a ser la misma, sin embargo, la forma en la que tú hagas llegar la información, la instrucción, la indicación y el proceso depende de tu forma como profesional. Profesional, ojo, no hablo de tu forma de ser como persona, sino de tu forma de ser como profesional. Y también del paciente, porque imagínate, si yo, por ejemplo, quiero hacer un autorregistro con un adulto de 50 años, pero también tengo que hacer un autorregistro con un adolescente de 15. No lo voy a explicar de la misma forma, no lo voy a hacer llegar el mensaje al paciente de la misma manera. Tiene que ser algo totalmente diferente, de acuerdo a edad, de acuerdo de repente situación laboral, tema intelectual, etcétera, entre otras variables que yo ya tengo que haber analizado. Vuelvo y te repito, yo no puedo aplicar una técnica a algún paciente sin saber, recuerda, esa información previa del pasado del paciente. ¿Por qué? Porque la voy a aplicar al aire. Entonces, es importante que tú también le enseñes, le indiques al paciente que esto es un proceso. Yo te comento, he tenido parejas, he tenido incluso pacientes que han esperado resultados a la tercera, cuarta sesión. Y uno tiene que hacer que el paciente sea realista. Si nosotros no logramos la conciencia de enfermedad en el paciente, esa aceptación que te mencionaba,
no vamos a avanzar porque es el primer paso. Entonces, tenemos que obtener información, pero también ayudar a que el paciente logre ese nivel de autoconciencia, ¿sí? Una vez que tenemos eso, empezamos a ver el plan de trabajo. En ese plan de trabajo pueden estar una o varias de estas estrategias, dándole quizás esa pincelada, esa marca de agua que cada uno tiene. El autorregistro, que lógicamente es algo muy, muy, muy personal del ser humano y que el mismo paciente va a realizar con tu ayuda. ¿Por qué con tu ayuda? No es que tú lo vas a escribir, no es que tú vas a estar atrás de él como su sombra viendo, hizo, no, no hizo, no, no. No, pero lo vas a ayudar un poquito en la descripción de sus conductas. Recuerda que el ser humano todavía sin ayuda es muy difícil que llegue a un autoanálisis un poco pegado o más pegado a la realidad, ¿no? Siempre se basa en sus percepciones, en su forma de pensar, en lo que a él le conviene. No somos muy racionales, digámoslo así, en ese punto. Entonces, nuestra labor es un poquito esa, ¿no? Pegarlo a la realidad y que partamos, como te vuelvo y te repito, de la aceptación. El diálogo socrático, que implica ayudar a la persona, al paciente, a profundizar un poquito más en cuanto a la reflexión de sus conductas, en cuanto a la reflexión de sus pensamientos, de sus acciones, de sus emociones también, ¿no? Qué importante, y por eso te hablaba desde el inicio de la prevención, qué importante es hacerle saber al ser humano, por ejemplo, cuáles son las emociones. Trabajar eso, mira, por más que de repente no lo veas necesario, trabajar eso, las primeras sesiones con tus pacientes es importantísimo, importantísimo. Que tú hagas un pequeño diagnóstico situacional de si conoce sus emociones, de si sabe por qué se pone triste, por qué se frustra, por qué se pone feliz. Que él conozca un poquito más eso, créeme que va a darte frutos muy, muy buenos en la terapia. La flecha descendente, que la vamos a ver también dentro de un momento, un tema de ir viendo cómo es que podemos irle dando quizás solución a algún conflicto, ¿no? Partiendo desde el conocimiento, la concepción del conflicto como tal, la detención de pensamientos. Eh, yo no sé si has escuchado una técnica que la verdad yo recuerdo un docente cuando yo estaba en la universidad nos explicó un poquito esta técnica y nos decía, esto se usaba como bloqueo del pensamiento. ¿Y qué era? Que el paciente tenía una liga, entonces cuando venía a su mente un pensamiento distorsionado o una creencia irracional, jalaba de la liga. El dolor del momento hacía que ese pensamiento como que el dolor podía más. Luego, como él nos explicaba, ¿no? Lastimosamente esto no es una técnica que pueda funcionar al 100% porque tenemos las autolesiones que tienen ese propósito. Yo me corto no con el afán de matarme, sino con el afán de que el problema, el conflicto que yo tenga, como que se calme, que baje un poquito la intensidad porque me lastima. Entonces prefiero el ardor o el dolor del corte antes que el problema. Entonces se decía, ¿no? Esta técnica ya no se utiliza mucho a no ser que realmente hagamos consciente al paciente. Entonces, hay técnicas que yo preferiría ya dejar en el pasado, como esa, ¿no? Lo más acertado es quizás en esta técnica entrenar al paciente para que él pueda eliminar algún pensamiento que lógicamente luego lleve a conductas negativas. Eliminarlo, qué palabra tan fuerte, ¿cómo lo haces? ¿Cuál es el negocio? El detalle de eliminar algún tipo de pensamiento no se hace con el chasquido de los dedos, se hace con un entrenamiento, con rutinas saludables, con cambios en las actividades y otras acciones que van a ayudar o contribuir con el paciente para justamente poder llegar a ese punto, ¿no? Eliminar pensamientos que de repente puedan alterar su desempeño a nivel general. Mira, la auto o las autoinstrucciones. El ser humano se maneja, el ser humano se autoinstruye, se autodirige. Sin embargo, la mayoría, por no decirte todos, los pacientes que acudan a ti van a acudir con una dificultad en este punto.
porque si no tuvieran dificultad en autoinstruirse, pues no te necesitarían. Podrían hacer solucionar sus cosas ellos solos. El autoinstruirse es una herramienta que tú le vas a enseñar al paciente y sobre todo le vas a enseñar a reflexionar, a analizar, tomarse el tiempo que a todos nos cuesta muchísimo antes de reaccionar o antes de llevar a cabo una acción. ¿Ok? Esas pautas es como que de repente yo te diga, mira, ¿sabes qué, Juan? Ay, ayer compré una máquina, una bicicleta de esas estacionarias. Estoy tan emocionada. No vi el manual, agarré, la empecé a poner, la coloqué, le coloqué los pernos por aquí, los pernos por ahí. Me subí, me caí al piso. En el piso terminé lesionada porque me cayó la máquina encima. El ser humano es así. Recordemos, el ser humano es un ser impulsivo por naturaleza. Sin embargo, lo que nosotros debemos de ayudar o contribuir es que aprenda que hay un proceso, es que aprenda que quizás leyendo el manual lo va a armar igual, demorará un poco más, pero lo hará bien. Sobre todo se va a evitar la caída y el golpe. Entonces, las autoinstrucciones van por ese sentido. El ser humano, y aquí viene un tema también de transferencia, que el ser humano no sienta que tú eres su solución, sino que tú como especialista contribuyes a la solución de algún conflicto que él tenga, que tú eres ese empujoncito que en algún momento dejará de necesitar. ¿Por qué? Porque ya para la siguiente máquina que compre, él sabrá, espérate, me caí, me cayó la máquina encima, me dolió. No, esta máquina, pásame el manual. Veo internet, veo YouTube, tengo el manual, listo, la armé, ahora sí está bien. Eso es lo que nosotros buscamos lograr. Y el ABC de Ellis, quien no lo conoce, explicarle, ojo, no solo a teoría, sino también mediante las rutinas y todo lo que vamos a ir haciendo con el paciente, explicarle en base a cualquier suceso que puede generarle emociones y puede generar también situaciones positivas y negativas, saludables y que lo pueden lastimar tanto a él como a su entorno, sobre todo dependiendo la interpretación que uno le da. Mira, paso por una cuadra de repente peligrosa y yo veo que alguien viene atrás, yo siento, yo lo percibo. Y de repente volteo, ya me estoy poniendo un poco nerviosa, volteo y veo una carita no muy agradable, ¿no? Y ya mi mente voló a que es un ladrón, que me va a robar, y ya empiezo a hiperventilar, sudo y no es por el calor, me falta el aire, estoy interpretando una situación. De repente esta persona sí, bueno, no es muy agraciado quizás, o etc. de cosas, pero pasó, ni cuenta se dio que yo estaba ahí, no me hizo nada, no pensaba hacerme nada. Muchas veces el ser humano que acude a tu consulta acude no por una acción en sí real, ojo, no estoy hablando netamente de alucinaciones, sino porque se le da una interpretación que lastimosamente para el ser humano que acude a ti es dañina y tenemos que ayudarlo. Justamente recordemos conceptos pasados, creencias, distorsiones cognitivas que no lo ayudan. ¿Ok? Entonces, básicamente nuestro rol estaría en ese punto. Ahora, hablábamos de una entrevista conductual y tú me dirás, Nelly, pero eso en cualquier enfoque se hace, porque yo mientras estoy entrevistando, estoy observando. Sí, sin embargo, en cuanto a la terapia cognitivo-conductual, yo te sugeriría que incluso tengas un registro conductual, porque eso te va a permitir el observar y el tener a la mano un registro, quizás más puntual, de las actitudes, de las conductas, de repente algún ademán, de repente algún tic nervioso, entre otras conductas que son constantes en la persona. La memoria en un psicólogo se dice que se aprende a desarrollar bastante bien, por eso nosotros guardamos casos, información y demás en la memoria, como la memoria de un elefante, ¿no? Se dice. Sin embargo, recuerda que somos una ciencia
y que como tal debemos de tener registros, más aún si hablamos de la terapia cognitivo-conductual, tener registros conductuales de las entrevistas que realizamos, porque, lógico, tú vas a guardar información de con quién vive, cómo se llama, su edad, pero mira, me he dado cuenta que el paciente cada que habla de su esposa se tiende a tocar la cabeza. O mira, he visto un exceso de sudor cuando empieza él a tocarse las manos. Eso no va a quedar en tu memoria, eso tiene que quedar registrado. Entonces, ¿por qué? Porque son probablemente conductas que mañana más tarde tú vas a empezar a trabajar con el paciente. ¿Ok? Frecuencia, intensidad, duración, la precisión en la descripción de la conducta, importantísimo también. ¿Ok? ¿Cómo así? Meli, ¿cómo es, por ejemplo, una entrevista conductual desde este enfoque? El comienzo de la entrevista, una tarea que es aconsejable realizar antes de comenzar a hacer preguntas. Mira, vuelvo y te repito, nuestro enfoque no es el pasado del paciente, pero debemos conocerlo. Y para conocer esta etapa de la vida del paciente hay que realizar algunas preguntas, pero hay que ser muy, no sutiles, pero hay que ser muy éticos al realizar las preguntas. Hay que ser considerados, hay que ser respetuosos, hay que ser empáticos al realizar estas preguntas, porque lo más probable es que la información más rica en cuanto a conductas tú la vayas a tener llevando a cabo estas preguntas. Porque si tú le preguntas, como te hacía el ejemplo anteriormente, si tú le preguntas con quiénes vive, si tú le preguntas cuánto tiempo lleva trabajando en tal lugar, o etcétera, situaciones que debes de saber, vas a hallar la oportunidad de observar conductas. Te darás cuenta y te acordarás de mí cuando empieces una entrevista y empieces a hacer preguntas sobre el pasado, digámoslo así de manera escueta, pero vas a encontrar la mayor cantidad de conductas en ese momento. Luego, lógicamente, que ya es nuestro punto central, empezamos a indagar sobre la conducta problema, ¿ok? Abordando qué es lo que está sucediendo actualmente. Vamos a partir de lo general, por eso se le llama un embudo, digámoslo así, o tiene la vista hipotética de un embudo. Empezamos de lo general, lo más grande, y poco a poco, y esto también es parte ya, creo yo lo califico así, es parte ya del seguimiento de la terapia, porque el solo recorrido de cómo es que surge esta situación de lo general a lo particular, ese camino muchas veces ayuda al paciente a identificar qué es lo que me está pasando. Recuerda que tú vas a tener pacientes de todo tipo. Vas a tener pacientes que llegarán y puntuales te dirán, mire, ¿sabe qué? Me está pasando esto desde hace más o menos 4 meses. Estoy pensando esto y me da vueltas y lo sobrepienso y eso ha llevado que mi conducta te lo va a poner, pero en bandeja, facilito. Sin embargo, van a haber pacientes que llegarán y te dirán, no sé qué me pasa. No sé qué tengo, solamente que veo que el resto me mira diferente, que el resto me dice de que he cambiado y yo no quiero ser así, yo quiero ser como era antes. No conocen. Entonces, aplicando esta fórmula, digámoslo así, del embudo, yendo de lo general a lo particular, ayudarás, recuerda la técnica, el autorregistro, el autoanálisis, la autorreflexión, ayudarás a que el paciente vaya poquito a poquito conociéndose y sabiendo, ajá, es esto lo que me pasa. Eso para mí no es parte solo de la entrevista, para mí ya es parte del tratamiento, para mí ya es parte de la terapia. Solo que, bueno, dentro del el peso fuerte de la terapia, lógico, está ya cuando aplicamos técnicas, sí o sí, pero yo considero que es parte de nuestro avance también, ¿no? El analizar, el indagar, el conocer los determinantes, los estímulos, qué cosa produce, qué cosa provoca el organismo, porque mira, nosotros sí o sí trabajamos la mente, definitivo, pero sería tonto, sería absurdo pensar que solamente voy a ver eso cuando de repente una persona
por crisis de ansiedad, por ejemplo, empieza a tener taquicardias, que ya es algo biológico, algo físico, que por, ¿qué te digo? Este tema de las autolesiones, empieza a tener cefaleas constantes, dolores de cabeza, ya es algo médico, algo físico, algo biológico. Entonces, nosotros debemos ser conscientes. El organismo no es un ente solo cerebro. Nosotros no trabajaremos con solamente el cerebrito de la persona. Créeme que el cuerpo en algún momento también dirá, ok, estoy solucionando esto, lo estoy gestionando, por lo tanto, ya no tengo tantas cefaleas, ya no me duele tanto el estómago, la gastritis emotiva, mira, famosísimo, la diabetes, entre otras condiciones de salud y las consecuencias. Lógicamente, los acontecimientos que surgen después de, ¿no? Entonces, todo esto yo te sugiero, cuando trabajes con tus pacientes, trata de manejar un file, un folder, un archivo por cada paciente y a nosotros muchas veces los gráficos nos ayudan mucho. Entonces, mediante gráfico podemos, ¿no? Un file con hojas Bond para Juana, para María, para Esther. Con gráficos podemos ir describiendo lo que vamos observando, describiendo cómo puedo ir armando un plan, un seguimiento, etcétera. Y en base a eso empiezo, arranco lo que es la terapia, ¿sí? Ahora, la indagación sobre la relevancia es importante también porque si el paciente acude a ti es porque afecta su vida personal. En el ámbito social, familiar, de pareja, laboral, pero lo afecta. Si no fuera así, no te visita. Sabemos cómo es la realidad en cuanto a los profesionales de la salud mental. No los visitamos por un tema de chequeo anual, simplemente lo visito porque lo necesito. Y justamente es eso lo que nosotros debemos de indagar un poquito más a profundidad. ¿Cómo le afecta esto, este problema, esta dificultad? ¿Cómo le afecta en su vida en general, en todos los aspectos? Y lógicamente el final de la entrevista en donde se procede ya con eh, garantizarle, digámoslo así, al paciente que se va a poner de su parte, se va a tratar de involucrar en el tratamiento, ¿no? Es tu tema ya ético como profesional, sin embargo, hacer también que él se comprometa. Sin embargo, tratar de generar, como te digo, esta conciencia de enfermedad para que el paciente sepa que si él no pone de su parte, la situación lógicamente va a estar un poquito más difícil. ¿Ok? Evaluación. Dentro de lo que hemos visto está el tema de las entrevistas conductuales que hemos visto, la evaluación, lógicamente, acompañada quizás de algún tipo de prueba psicométrica, prueba proyectiva, también se puede aplicar. La intervención, en donde ya empezamos a aplicar las técnicas, que lógico, si te das cuenta, estamos haciendo aquí una súper pincelada, porque tenemos solo una hora, pero si es algo que a ti te interesa, listo, haz llegar tu expectativa, tu sugerencia a la institución y quien quita, podemos ir haciendo cursos en donde vayamos desarrollando técnicas y de manera práctica podamos irlas aplicando, ¿no? Entonces, la intervención, que es justamente el aplicar las técnicas de acuerdo a la casuística que estamos llevando, y no hay ningún tratamiento que sea efectivo sin su seguimiento. Eso es algo que también debemos concientizar al paciente. No es que yo me siento mejor, abandono el tratamiento como suele pasar tanto en la salud física como en la salud emocional. Nuestra realidad es esa. Si yo me siento bien del asma, yo soy asmática, si yo me siento bien, superé la crisis, ni más ver al neumólogo, hasta que me vuelvo a poner mal. Hay que hacer una cultura de seguimiento con nuestros pacientes, que ellos sean conscientes de que tu mejoría se va a mantener o puede elevarse si hay un seguimiento, ¿no? Eso también hay que trabajarlo con ellos de manera bastante cotidiana, bastante fuerte. ¿Qué aspectos se trabajan dentro de todo lo que es la terapia cognitivo-conductual? Las habilidades sociales o habilidades blandas. Definitivamente esto va a mejorar porque sabemos que modificando un poquito las creencias irracionales, los pensamientos y lo que hemos ido viendo, la conducta mejorará. Por tanto, si tu conducta mejora, tus habilidades blandas también tienen un alce, ¿no? Como que se van a ver mucho mejor, te vas a socializar mucho mejor.
Sabemos que no vivimos con nuestros pacientes, por tanto, la familia llega a ser un punto genial de apoyo para nosotros. Y por ello es que nosotros debemos tomar en consideración, punto número uno, la familia como un soporte para nosotros y para el paciente. Y punto número dos, que cuando hablamos quizás de casos ya muy críticos a nivel de tratamiento, como por ejemplo el consumo de sustancias psicoactivas, no solo está, entre comillas, enfermo el paciente, el círculo familiar también está dañado. Y eso es algo que nosotros también debemos tomar en cuenta, ¿ok? Y no solo en el consumo de sustancias, ¿eh? En realidad, en muchas otras circunstancias también se debe tomar en cuenta a la familia o al entorno más cercano. La activación conductual, por ejemplo, es otra de las técnicas que la verdad ayuda mucho, por ejemplo, en situaciones o en diagnósticos como la depresión o la ansiedad. ¿Y qué es la activación conductual? Es un tratamiento breve, por eso te mencionaba que la TCC es una de las opciones más tomadas en cuenta hoy en día porque los tratamientos suelen ser enfocados, suelen ser breves y dar resultado, lógicamente dependiendo de la disposición del paciente. Entonces, esta terapia o esta activación consiste en tratar de ayudar al paciente a que conductualmente se active, es decir, que incrementen un poquito experiencias positivas, óptimas, funcionales a nivel de su vida, que traten de enfocarse en aquellas experiencias o en aquellas situaciones que los pueden sentir o los pueden hacer sentirse vivos, ¿no? ¿En qué? Por ejemplo, en aquellas, y mira, todos en algún momento podríamos aplicar esto. ¿Cuántas cosas hemos soñado quizás de niños que se pueden realizar y hasta ahora no las hacemos? ¿Cuántos de nosotros nos hemos dado cuenta que tenemos habilidades que están dormidas porque no las hemos experimentado? Patinar, dibujar, bailar, cantar, etcétera. Entonces, si te das cuenta, son netamente conductas, pero tengo que trabajar en el paciente para que él se convenza de que esto le puede ayudar. Y eso es un, no prejuicio, pero es algo que a veces nos juega en contra, que el paciente dice, bailar me va a ayudar. O sea, yo estoy muy mal, estoy deprimido. Irme a una clase de baile me va a ayudar. Porque recuerda, nosotros debemos de ir al avance o de avanzar en base al ritmo del paciente. No podemos sobreexigir o sobrecargar porque no vamos a tener resultados. Pero sí saber cuándo presiono, cuándo suelto, para poder generar movimiento en el tratamiento en sí. ¿Ok? Ahora, esto de la activación conductual, mira cómo funciona. Vamos a tener o vamos a identificar con el paciente los problemas primarios que él tiene en el momento actual y vamos a también identificar problemas secundarios. ¿Por qué? Porque esto ayudará a ver qué problemas secundarios tendrían relación con los primarios o cuáles son independientes y quizás podemos ir solucionando de manera más rápida. Esto ayuda mucho porque cuando un paciente se da cuenta de que se siente mejor, un paciente se da cuenta que pudo solucionar una dificultad, dice, esto sí funciona. Y hay un compromiso con el tratamiento. Eso a mí me funciona mucho, el ir de poco a más, el ir de quizás los problemas secundarios que presenta el paciente, irlos solucionando, que él se dé cuenta, se vea involucrado en el tratamiento y que vea su avance. Eso ayuda muchísimo, ¿ok? Ahora, ya para ir terminando, porque el tiempo no nos alcanza, vamos a hablar un poquito de esta técnica de la activación conductual y de mira qué importante es revisar el estado afectivo. Ojo, la terapia cognitivo-conductual es cierto, netamente conductas, pero no hablamos de improvisación. Eso es algo que yo quisiera que quede sentado. Por más que le pongas tu sello personal, tu sello profesional, no es improvisado. Debemos de marcar un camino, porque el paciente, recuerda, en algún momento ya no te va a necesitar como lo necesita ahora. Entonces, en algún momento avanzará solo. Y si tú proyectas un trabajo organizado, parametrado, el paciente también hará lo mismo, ¿no? Así que es necesario generar una organización de cómo se irá dando el plan de trabajo.
¿ok? Revisar el éxito del plan de activación y definir qué obstáculos, también los pro y los contra, ¿no? Mantener un enfoque colaborativo. Ojo, es importante que el paciente vea que se le está involucrando, no que solo tú le des acciones, no, que sea algo de ambas partes. Mantener, como te digo, un enfoque colaborativo es importantísimo porque ayuda a que el paciente se involucre mucho más y, lógicamente, programar las actividades por semana, cada 15 días o de repente cada 3 días, de acuerdo, lógicamente, a la casuística, ¿sí? Entonces, lógicamente, la terapia cognitivo-conductual se va a enfocar en el paciente, sabemos que se enfoca en el presente. Sin embargo, creo que es importante resaltar que de acuerdo al diagnóstico vamos a tener también que encapsular diferentes estrategias. Por ejemplo, si hablamos en la depresión, vamos a tener herramientas como el termómetro emocional, pero lo vamos a utilizar basándonos en qué tenemos del paciente. Sus pensamientos de todo o nada, por ejemplo, recuerda las creencias, los pensamientos que habíamos visto, pensamientos de todo o nada, mirando un ejemplo de algo negativo como si todo, la generalización, el filtro mental, tenemos que ir identificando, ¿verdad? El descontar lo positivo y aumentar lo negativo. Todos estos son parte de los pensamientos que tiene o las creencias que tiene la persona. Entonces, una vez conociendo esto, ya nosotros, por ejemplo, podríamos aplicar esto, que es un termómetro del ánimo. Netamente le vamos a poner un valor, digámoslo así, a cómo se va sintiendo la persona. No es fácil llevarlo a cabo, sin embargo, de acuerdo a la práctica, lo podríamos ir realizando, ¿sí? Entonces, por mi parte, eh, esto sería todo. Yo les agradezco, uno, le agradezco a la institución, le voy a brindar el material para que ustedes lo puedan tener. Ahí explicamos un poquito más lo que es este termómetro del ánimo, pero es importante que nosotros lo llevemos a la práctica. Créanme que es la única forma de poderlo desarrollar de manera óptima, ¿no? Así que yo les haré llegar las diapositivas con la persona encargada por parte de la institución y bueno, de mi parte, eso sería todo. Agradecerle nuevamente a la institución y agradecer la participación de ustedes el día de hoy. Y espero en algo, quizás haberlos ayudado y abierto la mente a poder averiguar, indagar, seguirnos capacitando, que eso es lo que nos ayuda en nuestro desarrollo profesional. Muchísimas, muchísimas gracias con todo.